Si quieres conocer la historia completa de los misterios que se ocultan más allá de lo que los sentidos alcanzan, quédate aquí y permite que cada palabra se deposite en ti como una chispa de un fuego muy antiguo. No llegaste a este instante por casualidad. Hay algo en tu interior que reconoció el llamado incluso antes de que tu mente pudiera nombrarlo. La sensación que comienza a vibrar en tu pecho no es nueva, es un eco, una memoria que nunca fue totalmente borrada. Así funciona la sabiduría hermética. No se impone, no se proclama con gritos, sino que aparece como un susurro que despierta lo que ya estaba dentro de ti, esperando la señal adecuada para emerger. Piensa en este momento como si atravesaras un umbral. No es un umbral de piedra ni de madera, sino un umbral de vibración. En cuanto aceptas escucharlo, el aire a tu alrededor cambia. El tiempo parece más lento, tu atención se vuelve más nítida y algo invisible comienza a organizarse a tu alrededor. En las tradiciones antiguas, este instante era considerado sagrado, porque solo el que estaba dispuesto a dejarse transformar podía entrar. Tú también estás entrando ahora, aunque quizá no lo percibas de inmediato. Hay realidades que no se comprenden con los ojos ni con la razón. Se reconocen con la piel, con el pulso, con el silencio que aparece entre dos respiraciones. Los sabios de Egipto llamaban a este silencio la primera llave. Sin él, ningún conocimiento podía arraigar. No se trataba de un silencio forzado, sino de ese espacio en el que dejas de luchar contra el ruido y simplemente permites que se aquiete. Allí, en la quietud, la conciencia se abre, y es en esa apertura donde los códigos de Thoth comienzan a revelarse. No esperes un espectáculo. Lo verdadero nunca se anuncia con estruendo. Llega de forma tan sutil que solo quien está presente lo capta. Una vibración que corre bajo la superficie de las palabras, un ligero temblor en la sangre, una lucidez que se enciende como una lámpara dentro del pecho. Desde tiempos remotos se habló de este instante como un renacer. El iniciado no debía demostrar nada a nadie, solo tenía que escuchar dentro de sí mismo. El mundo exterior seguía igual, las calles, las casas, los rostros, pero de pronto todo parecía distinto, como si detrás de cada cosa hubiese un velo translúcido que ahora se empezaba a levantar. Esa era la verdadera iniciación. No escapar de la realidad, sino verla desnuda, sin adornos, sin las máscaras que la costumbre nos obliga a aceptar como únicas. Y al verla desnuda, se revelaba su pulso secreto. Todo vibra, todo respira, todo responde. Si prestas atención en este momento, notarás que algo se mueve ya en ti. Puede ser un escalofrío en la espalda, un calor suave en las manos, o simplemente un silencio distinto al habitual. No lo juzgues, no intentes apresarlo. Permite que sea lo que es. Así comienzan los códigos, no con fórmulas complicadas, sino con la presencia atenta. Porque la verdad de la que hablamos aquí no es un objeto que pueda entregarse como un libro. Es una frecuencia que solo se activa en quien la escucha con disposición. Y esa frecuencia ya ha empezado a encenderse en ti. Imagina que estas palabras no son sonidos, sino semillas. Algunas caerán en la superficie de tu mente y quizá se pierdan, pero otras encontrarán tierra fértil en tu memoria más profunda, donde los recuerdos ancestrales aún vibran. Allí germinarán, y cuando lo hagan, no habrá marcha atrás, porque reconocerás que lo que parecía nuevo siempre había estado contigo. Thoth nunca fue un maestro que ofreciera respuestas fáciles. Fue un guardián que sembraba enigmas, convencido de que solo quien se atreviera a descifrarlos estaba listo para ver. Por eso se le representaba con el rostro de un ave que camina entre barro y cielo, un ser capaz de vivir
en dos mundos, y de recordarnos que nosotros también llevamos esa doble naturaleza. Ahora respira de nuevo, hondo y tranquilo. Observa cómo el aire entra, cómo el aire sale. En ese ritmo está contenida toda la enseñanza. Lo visible y lo invisible se encuentran en ese instante breve en el que inhalas lo que no ves y exhalas lo que ya no necesitas. Allí está el puente, allí está la llave. No necesitas más prueba que esta. Tu respiración es la demostración viva de que siempre estás cruzando entre planos, entre lo material y lo sutil, y cuando lo reconoces, lo ordinario se vuelve sagrado. Así comienza el camino, no con teorías ni con promesas, sino con la certeza silenciosa de que ya estás dentro del misterio. Y a medida que avancemos, verás cómo las piezas encajan, cómo símbolos olvidados cobran vida, cómo la memoria de tu alma responde a cada palabra como si la hubiera esperado desde hace siglos. Este es el inicio de una travesía que no se mide en kilómetros ni en horas, sino en vibraciones. Y ya has dado el primer paso. Thoth no fue jamás un personaje perdido en las arenas del tiempo, ni una divinidad reducida a los mitos que hoy sobreviven en libros polvorientos. Thoth es, y siempre ha sido, una conciencia que atraviesa las épocas como una corriente subterránea, inmutable en su esencia, pero cambiante en sus formas, como un río que nunca deja de fluir, aunque sus aguas se renueven sin cesar. A veces fue llamado Hermes, otras Tauti, otras Enoc. Los nombres son muchos, pero la vibración es la misma, la de un mensajero entre mundos, un guardián de los códigos invisibles que sostienen la trama del universo. Los antiguos egipcios lo representaron con la cabeza del ibis, un ave que no pertenece ni del todo al cielo, ni del todo a la tierra, sino que camina entre ambos reinos. En esa figura se escondía un mensaje más profundo que la simple zoología. Se trataba de mostrar que el conocimiento verdadero nunca es exclusivo de un plano. Lo humano necesita lo divino. Lo divino necesita encarnarse en lo humano. Y solo en ese cruce, en esa frontera vibrante, puede nacer la sabiduría. El ibis que busca alimento en el barro, pero alza el vuelo hacia la luz, era la imagen perfecta de lo que Thoth representa. Un puente, un mediador, un testigo de la unión entre lo visible y lo invisible. Se dice que fue él quien midió el tiempo con exactitud sagrada, pero no era un tiempo cronológico hecho de horas y calendarios. Era el pulso del alma, el ritmo oculto de cada respiración, de cada latido, de cada decisión aparentemente insignificante. Para él, la vida era como una partitura invisible donde cada gesto humano vibraba como una nota en una melodía que pocos sabían escuchar. Y quienes lograban acercarse a esa escucha comprendían que el destino no era una línea rígida escrita de antemano, sino una danza entre lo que vibra adentro y lo que responde afuera. Por eso Thoth no entregaba respuestas directas, sino enigmas. Nunca habló para ser comprendido a la primera, sino para sembrar la duda que abre el camino. Decía poco y dejaba mucho en silencio, porque sabía que el silencio era más fértil que la palabra. Sus enseñanzas eran llaves, no conclusiones. Cada símbolo que dejó grabado, cada frase de la tabla esmeralda, cada geometría que enseñó, estaba diseñada como un mapa que no cualquiera podía leer. Y, sin embargo, ese mapa no era exclusivo. Estaba disponible para todo aquel que afinara su vibración lo suficiente como para reconocerlo. Piensa en la tabla esmeralda. Un texto diminuto en extensión, pero infinito en resonancia. No se trataba de poesía para decorar templos, sino de un dispositivo vibracional. Sus frases, aparentemente simples,
Están cargadas de geometrías invisibles que actúan como espejos para la conciencia. Quien se detiene en ellas, con verdadera presencia, comienza a experimentar cambios, no por su gestión, sino porque la vibración contenida en esas palabras reorganiza la mente y el corazón como un afinador corrige la cuerda de un instrumento. Todd escribía con frecuencia, no con tinta, con pulsos, no con teorías. No todos lo comprendieron. Muchos lo redujeron a un dios de escribas, patrono de la escritura, un mero registrador de acontecimientos. Pero su escritura no era archivo, era código. Cada letra, cada número, cada curva en sus jeroglíficos contenía patrones que se correspondían con ritmos cósmicos. Sus textos eran fórmulas vivas que reflejaban la estructura del universo, y solo aquellos que meditaban en ellos con el corazón abierto lograban descifrar la verdadera enseñanza, que todo lo que existe es mente, y que esa mente vibra, se mueve, crea. Por eso Todd no buscaba seguidores. Su tarea nunca fue crear adoradores, sino despertar buscadores. No deseaba templos abarrotados ni ceremonias de masas. Su legado era más sutil, más exigente, porque pedía a cada alma responsabilizarse de su propia vibración. Lo que él entregaba era un espejo. Mostraba al iniciado su reflejo más alto, su posibilidad de recordar lo que siempre había sido. No ofrecía milagros, ofrecía la oportunidad de reconocer que lo divino ya estaba dentro. Ese reconocimiento aún late hoy, aunque su nombre haya sido ocultado o disfrazado bajo otros rostros. Su presencia se siente en los intersticios del tiempo. Está en las sincronicidades que irrumpen en tu vida, en los símbolos que te llaman sin explicación, en las preguntas que nacen en medio de la noche cuando todo parece callar, porque Todd no se comunica con ruido, sino con destellos que la mente no sabe interpretar, pero el alma reconoce. Y cuando lo reconoces, algo dentro de ti se acomoda, como si una pieza perdida encajara de pronto en el engranaje de tu destino. De esta manera, cada vez que un ser humano se abre al misterio, Todd renace. No lo hace en un templo de piedra, sino en el templo vivo de tu atención. Cuando te aquietas, cuando observas con sinceridad, cuando eliges la verdad, aún sabiendo que dolerá, Él aparece, no como figura externa, sino como vibración interna que susurra. Recuerda, recuerda, recuerda. Y en ese recuerdo comienza la verdadera transformación, la que no depende de dogmas ni de rituales externos, sino de la vibración que tú mismo decides sostener. Así, al evocarlo hoy, no estamos reviviendo un mito muerto, sino reconectando con un campo vivo que sigue actuando. Todd nunca se fue. Habita en la dimensión donde el tiempo no manda, donde cada instante es un reflejo de lo eterno, y desde allí sigue cumpliendo su función. Recordarnos que la sabiduría no se aprende, se reconoce, que la verdad no se impone, se revela, que la luz no se ve con los ojos, se siente con el espíritu despierto, y si has llegado hasta aquí, es porque esa vibración ya está resonando en ti. Aunque aún no sepas nombrarla, todo lo que es visible nace de lo invisible, y todo lo que ocurre afuera refleja con exactitud lo que vibra adentro. Así lo enseñaron los antiguos, cuando pronunciaron aquella frase que aún hoy resuena como un eco inmortal. Como es arriba, así es abajo, como es adentro, así es afuera. No era una metáfora poética, no era un adorno de sabiduría antigua para ser repetido sin comprender. Era un código, una clave vibracional que describe la estructura misma de la realidad, y ese código sigue vivo, aunque durante siglos fue reducido a un lema vacío o convertido en dogma religioso. Imagina por un momento
que el universo es un espejo. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas se refleja tarde o temprano en la superficie del mundo que habitas. Si tu interior vibra en armonía, lo externo comienza a ordenarse, incluso en medio del caos. Si tu interior vibra en desorden, lo externo se fragmenta, y lo que llamas destino no es más que el eco de lo que tú mismo has sostenido en silencio. La correspondencia no es castigo ni recompensa, es pura coherencia energética. La vida devuelve lo que la conciencia emite, como un lago devuelve el reflejo del cielo que lo cubre. Los iniciados en los templos sabían que la primera tarea de quien buscaba la verdad no era acumular conocimientos, sino aprender a mirar hacia adentro. Porque lo que no era resuelto en el interior terminaba proyectándose afuera como circunstancia, como conflicto, como obstáculo. Un resentimiento guardado se transformaba en enemigo en el camino. Una verdad negada se convertía en accidente. Una emoción no expresada encontraba su espejo en la enfermedad. Nada quedaba oculto. Todo encontraba un modo de manifestarse. Por eso los maestros enseñaban a leer la vida como un texto sagrado. Cada encuentro, cada pérdida, cada sorpresa era una línea del mismo manuscrito, tu propio campo vibrando en forma de mundo. Pero lo más desconcertante era comprender que esta correspondencia no se limitaba a lo humano. Los sabios afirmaban que las estrellas respondían a los pensamientos de los hombres, y que los ciclos celestes eran a su vez reflejo de los ciclos internos del alma. El movimiento de los planetas, los eclipses, los ritmos del cielo eran espejos ampliados de las transformaciones interiores. Cuando el firmamento se agitaba, era porque algo en el inconsciente colectivo pedía ser recordado. Y cuando el corazón de un ser humano se abría, aunque fuera en soledad, el universo entero se expandía con él. Hoy la ciencia, sin quererlo, ha comenzado a rozar este mismo misterio, el experimento de la doble rendija, en el que las partículas se comportan como ondas hasta que alguien las observa. Reveló algo perturbador. La conciencia modifica la materia. No es la materia la que gobierna a la mente. Es la mente la que incide en la materia a través de su vibración. El mero acto de observar cambia el resultado, lo que significa que cada mirada es creadora. Cada atención es un pincel invisible que dibuja la realidad que vives. Piensa en lo que ocurre cuando centras tu atención en un miedo durante demasiado tiempo. Todo a tu alrededor parece confirmarlo, como si el mundo conspirara para darte pruebas de que tienes razón. Pero si sostienes con la misma fuerza una visión de confianza, comienzan a aparecer sincronicidades que sostienen ese estado interior. No es magia ni azar. Es el principio de correspondencia actuando. El campo responde a lo que mantienes, no a lo que deseas superficialmente. Por eso los antiguos decían que el pensamiento es creador. Pero no se referían al pensamiento mental y superficial, sino al pensamiento vibracional, aquello que sostienes con todo tu ser, lo que vibra en tu cuerpo y en tu emoción de manera sostenida. Ese es el verdadero decreto que moldea la realidad. Un deseo fugaz puede desaparecer como humo, pero una vibración constante acaba organizando el entorno. Y aquí se encuentra uno de los secretos más difíciles de aceptar. Lo que más temes, también lo creas, porque lo alimentas con tu atención. Lo que más rechazas, se aferra a ti, porque lo sostienes en tu campo a través de la resistencia. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres. Solo responde a la calidad de tu vibración. Por eso los maestros insistían en cultivar silencio y presencia, porque en el silencio la vibración se ordena y en la presencia la energía se afina.
Permite que esta verdad penetre lentamente en ti. Lo externo no tiene vida propia. Es un espejo. Y un espejo no se arregla rompiéndolo. Se arregla cambiando el rostro que se refleja en él. Esa fue siempre la enseñanza de Thoth y de los sabios herméticos. No pierdas energía combatiendo las imágenes externas. Vuelve a tu fuente, afina tu vibración, y el mundo tendrá que responder, porque lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, y ese código no admite excepciones. Ahora, mientras escuchas estas palabras, observa lo que ocurre en tu interior. Tal vez surja una resistencia, tal vez una chispa de reconocimiento. Todo ello es parte del mismo espejo. No necesitas juzgarlo, solo reconocerlo. En esa simple observación, ya estás aplicando el principio de correspondencia. El mundo entero es un reflejo en movimiento, y el reflejo cambia en la medida en que cambia la vibración que lo sostiene. Ese es el poder que siempre estuvo contigo, aunque lo olvidaras. El poder de recordar que la realidad no está afuera, sino en el campo que emites a cada instante. Lo que más temían quienes dominaban al mundo exterior no eran las armas perdidas ni los ejércitos derrotados, sino la mirada de un ser humano que había recordado su poder interno, porque una sola conciencia despierta bastaba para sacudir la estructura de control que mantenía a miles en la oscuridad. Por eso los códigos de Thoth fueron silenciados, no porque fueran peligrosos en sí, sino porque liberaban, y la libertad interior no puede ser manipulada, no se somete, no se arrodilla. A lo largo de los siglos, lo que había sido transmitido como vibración pura empezó a ser disfrazado en mitos, rituales sin alma, fórmulas vacías. El fuego vivo se convirtió en ceniza para la mayoría, pero en secreto seguía ardiendo en quienes lograban mantener la llama. Se sustituyó la experiencia directa por la obediencia, la visión por el dogma, el recuerdo por la creencia, y así nació la gran confusión. Los templos se llenaron de símbolos que ya nadie entendía. Las palabras sagradas se repitieron como ecos huecos, y el poder que emanaba de la verdad se convirtió en herramienta de dominación. Lo más trágico fue que esta distorsión no vino de fuera, sino desde dentro de la propia humanidad. Hubo quienes comprendieron que controlar la mente era más eficaz que encadenar el cuerpo, y entonces comenzaron a borrar los mapas interiores. Como es arriba, así es abajo se redujo a frase decorativa. La tabla esmeralda fue tratada como un acertijo intelectual en vez de un portal vibracional. Los símbolos que abrían la conciencia se transformaron en ornamentos sin vida, y el velo cayó, pero la verdad nunca muere, solo se oculta. Así como la semilla enterrada bajo la tierra espera la primavera adecuada para brotar, la sabiduría hermética esperó en silencio a que los corazones estuvieran listos de nuevo. Y ahora, cuando los sistemas de control muestran sus grietas, esa semilla vuelve a germinar en quienes empiezan a escuchar dentro de sí mismos. Mira con atención tu propio recorrido. ¿Acaso no has sentido alguna vez que el mundo exterior se organiza para mantenerte distraído, ocupado, dividido? Noticias que repiten miedo, rutinas que drenan la vitalidad, estructuras que premian la obediencia y castigan la lucidez. Todo esto no es casualidad. Es el eco moderno de aquel antiguo borrado, la continuación de un intento milenario de impedir que recuerdes tu poder creador, porque si aceptas que la realidad responde a tu vibración, ¿qué necesidad tendrías de intermediarios, de autoridades absolutas, de estructuras rígidas? Ninguna. Serías soberano, y ese es el verdadero peligro para quienes aún buscan controlar. Un ser soberano no se gobierna desde afuera. Un ser soberano no se aferra a un sistema muerto. Un ser soberano recuerda que el templo es el mismo, que la palabra sagrada
es su respiración, que el milagro se activa en su silencio. Así se entiende por qué los antiguos escondieron la enseñanza bajo símbolos y metáforas. No era para negar el conocimiento, sino para protegerlo. Sabían que tarde o temprano llegaría el momento en que el velo se volvería demasiado pesado y alguien volvería a encender la llama. Ese alguien podría ser tú, y quizá este instante sea la señal. Lo que fue prohibido no fue un secreto externo, sino la experiencia de mirar más allá de las formas. Porque cuando lo haces, comprendes que la materia es solo un ropaje del espíritu. El dolor, las limitaciones, las cadenas, son solo máscaras que caen en cuanto sostienes la vibración correcta. Y cuando las máscaras caen, los sistemas pierden poder. Se disuelven porque nunca lo tuvieron en sí mismos. Lo recibían de ti, de tu atención, de tu miedo, de tu creencia. Por eso el despertar no es una amenaza para el mundo, sino para el engaño. No destruye lo verdadero, lo revela, no rompe lo sagrado, lo devuelve a su fuente. Y esa revelación, aunque silenciosa, es tan contundente que ningún muro puede resistirla. Porque la luz que emerge del interior no necesita permiso, no pide autorización, simplemente es, y en su presencia el velo se deshace. Ahora siente la fuerza de estas palabras como si fueran campanas invisibles resonando en tu pecho. No es un discurso para convencerte, es un recordatorio para activar lo que ya sabes, porque en lo profundo, lo que Thoth custodió sigue latiendo. Y cuando lo reconoces, aunque sea por un instante, comprendes por qué durante milenios se hizo tanto esfuerzo por ocultarlo. El verdadero poder no está en dominar a otros, sino en recordar que la realidad entera vibra en respuesta a lo que emites. Y esa verdad, una vez encendida, jamás puede ser apagada. La visión más profunda no se alcanza con los ojos, sino con un centro secreto que habita en lo invisible del cuerpo. Los antiguos lo llamaban el ojo oculto, y sabían que no era un órgano de carne, sino un portal entre mundos. Ese ojo no observa objetos ni colores, atraviesa los velos, penetra en la trama invisible y reconoce lo que siempre ha estado allí. Hoy lo conoces como la glándula pineal, un pequeño punto en el centro de tu cerebro rodeado de misterio. Pero mucho antes de que la ciencia le diera un nombre, los iniciados de Egipto y de otras culturas ya lo veneraban como la puerta al infinito. No lo trataban como una glándula biológica, sino como un espejo del alma. Decían que, cuando este ojo se abría, la percepción se expandía más allá del tiempo y del espacio. Podías permanecer inmóvil y, sin embargo, viajar a través de realidades que no obedecen a las leyes físicas. Era el comienzo de la doble naturaleza, el cuerpo en reposo, la conciencia despierta, libre para explorar planos donde la densidad se disuelve. Ese estado no era considerado un sueño, sino un despertar más real que la vigilia. Thoth enseñaba que ese ojo no se activaba con fórmulas externas ni con rituales complejos, sino con algo mucho más sutil, la vibración de la presencia. Cuanto más ruido interno, más cerrado permanecía. Cuanto más silencio y coherencia, más se abría. Y cuando se abría, aunque fuera por un instante, se producía un cambio irreversible. El iniciado comprendía que su identidad no estaba limitada al cuerpo, que su conciencia era vastísima y que la frontera entre el yo y el universo era solo una ilusión. Los relatos de quienes vivieron estas experiencias coinciden en describir lo mismo. Un instante en el que el aire parece espeso, el tiempo se detiene y todo alrededor se vuelve consciente. Los muros respiran, los árboles escuchan, los números y los símbolos comienzan a hablar en silencio. No es alucinación,
Es percepción expandida. Es como si una capa invisible se corriera y mostrara que la realidad siempre tuvo más profundidad de la que habías visto. Esa revelación no necesitaba pruebas externas, porque se sentía con la certeza del cuerpo entero. La ciencia moderna, aún sin proponérselo, ha comenzado a rozar este misterio. Los estudios sobre la pineal muestran que responde a la luz, que regula ciclos y que produce sustancias asociadas con estados alterados de conciencia. Pero lo que los sabios ya sabían es que no se trataba de procesos químicos aislados, sino de una antena vibracional. Una puerta que, al entrar en resonancia con la frecuencia adecuada, permitía a la conciencia asomarse al campo de creación, ese campo donde todo es posible, donde la materia aún no ha tomado forma, donde las semillas de la realidad vibran en estado puro. Y aquí surge una verdad poderosa. Lo que experimentas como intuición, como presentimiento, como visión interna, no es imaginación vacía. Es tu ojo oculto tocando el campo antes de que la forma se condense. Por eso a veces sabes lo que va a suceder. Por eso sueñas con símbolos que luego se cumplen. Por eso un número repetido, un gesto casual o una coincidencia aparentemente absurda te sacuden con fuerza. Es la realidad respondiendo a través del ojo que ve más allá del tiempo. Thoth enseñaba que este centro no debía ser forzado, porque la fuerza solo genera más resistencia. Se activaba en la medida en que el iniciado aprendía a rendirse al silencio, al respirar con atención, al observar sin juzgar, al sostener la presencia sin expectativa. Poco a poco, la vibración se alineaba y el ojo se abría como una flor en la noche. No era un destello espectacular, sino un reconocimiento sutil, como si el alma dijera en voz baja, «Esto ya lo conoces». Imagina por un momento que comienzas a vivir desde ahí, desde esa visión interna. El mundo dejaría de ser un conjunto de objetos y se volvería un tejido vivo, un organismo consciente en el que cada detalle comunica. Comprenderías que los símbolos no son ornamentos, sino mensajes, que los encuentros no son casualidades, sino respuestas, que las dificultades no son castigos, sino espejos que muestran dónde tu vibración aún necesita alinearse. Esa es la verdadera utilidad del ojo oculto, no mostrar maravillas externas, sino devolverte a la coherencia de tu ser, porque cuando miras con él, todo cambia. Ya no te sientes separado de lo que observas. El río no es un paisaje, es un pulso que late contigo. El cielo no es solo fondo, es un reflejo de tus propios ciclos. El otro no es un extraño, es un fragmento de ti mismo. Y en ese reconocimiento, la ilusión de la separación comienza a deshacerse. La frontera entre lo interior y lo exterior se diluye, y queda la certeza de que todo vibra en la misma fuente. Ese es el secreto que tanto se intentó borrar, que llevas dentro de ti la puerta al infinito, que no necesitas templos externos ni rituales costosos para recordarlo, solo silencio, solo presencia, solo disposición a sentir más allá de lo evidente. Y cuando lo haces, cuando sostienes esa vibración aunque sea unos segundos, la vida entera comienza a reorganizarse, porque el ojo oculto no se abre solo para ver, se abre para crear. Lo que contemplas desde ese estado deja de ser un deseo y comienza a convertirse en semilla. Y así, poco a poco, la existencia deja de ser un azar para convertirse en un diálogo. Ya no te preguntas si el universo escucha, porque lo sientes respondiendo en cada detalle. Descubres que no estabas perdido, solo dormido, y que el despertar no es un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado en ti. Lo que Thoth custodiaba en silencio era precisamente esto, la certeza de que el verdadero templo es tu conciencia,
y que al activar ese ojo, empiezas a habitarlo como nunca antes. Durante el sueño, el cuerpo descansa, pero la conciencia no se apaga. Ese es el secreto que tantas tradiciones velaron bajo metáforas y símbolos. La vigilia no termina cuando cierras los ojos, solo cambia de escenario. Thoth lo llamaba la doble naturaleza y afirmaba que mientras una parte de ti yace inmóvil en el lecho, otra viaja más allá de la materia, cruzando planos donde el tiempo fluye distinto y las leyes se transforman en música. En esos estados la mente lógica no manda, y lo que parecía imposible en el día se revela con una naturalidad tan sencilla que al despertar lo confundes con un sueño. Pero no es sueño, es memoria de otro tipo de realidad. Miles de relatos, a lo largo de los siglos, coinciden en describir este fenómeno. Seres que sienten que flotan fuera del cuerpo, que atraviesan paredes, que viajan a lugares que nunca conocieron y que, al despertar, descubren que eran reales. Otros que, en mitad del sueño, se ven lúcidos, capaces de elegir, de crear, de sostener una visión con tal fuerza que al día siguiente algo en la vida cotidiana ha cambiado. Ilusión, casualidad, o quizá, como enseñaba Thoth, evidencia de que la conciencia no está encerrada en la carne, sino que se expande mucho más allá de lo que los sentidos permiten. En esos planos, el espacio no es distancia, es vibración. No necesitas recorrer kilómetros, basta con sostener una frecuencia. Lo semejante atrae lo semejante, y tu alma se mueve hacia lo que vibra en sintonía contigo. Si cargas miedo, caerás en campos densos y confusos. Si sostienes claridad, accederás a regiones luminosas donde la sabiduría fluye como río. Esa es la razón por la que los iniciados preparaban tanto su estado interior antes de dormir. Sabían que la noche era un portal, y que entrar en ella con desorden era como navegar un mar tempestuoso sin brújula. La ciencia moderna habla de fases REM, de patrones cerebrales, de activaciones químicas. Y sí, todo eso ocurre en el cuerpo. Pero el cuerpo no es la causa, es el traductor. La raíz está en otro lugar, en el campo vibracional. Ese campo que sigue activo aunque tus músculos se relajen y tu respiración se haga lenta. Ese campo que no necesita estar despierto, según la definición común, porque jamás duerme. Es tu conciencia profunda, la que observa aun cuando tu mente superficial calla. Thoth enseñaba a sus discípulos a entrar en el sueño, como si entraran en un templo, no con prisa, no con distracción, sino con un gesto de reverencia, porque sabía que lo que la mente llama dormir era en realidad un viaje. El cuerpo, inmóvil, servía como ancla, y la conciencia, libre, exploraba territorios donde las respuestas estaban disponibles, donde el tiempo podía recorrerse hacia adelante o hacia atrás, donde el alma recordaba lo que en la vigilia olvidaba. Quizá lo hayas sentido alguna vez, un sueño tan vívido que parecía más real que la vida diaria. Un encuentro con alguien que ya no está en este plano, pero cuya presencia era indudable. Un mensaje recibido en imágenes o símbolos que luego cobraron sentido. Eso no es producto del azar, es la doble naturaleza actuando, el recordatorio de que eres más vasto de lo que crees. Y aquí está el detalle que cambia todo. Cuanto más consciente entras en esos estados, más consciente vives en la vigilia, porque lo que sucede en uno se refleja en el otro. Si aprendes a mantenerte despierto en medio del sueño, también empiezas a mantenerte despierto en medio de la vida cotidiana. Ya no reaccionas automáticamente, eliges. Ya no te dejas arrastrar por las corrientes externas. Reconoces que la fuente está en ti.
Los iniciados narraban que, en esos viajes nocturnos, podían acceder al llamado campo de creación, un espacio vibrante donde nada está fijo, donde todo es posibilidad. Allí, lo que piensas se vuelve forma, lo que sientes se convierte en entorno, lo que sostienes se refleja de inmediato. Es el laboratorio secreto del universo, donde las semillas de la realidad se gestan antes de nacer en la materia. Y ese laboratorio no está en un lugar lejano, está en el centro de tu propia conciencia. Comprender esto es aceptar que la vida no empieza con lo que ves al despertar, sino con lo que vibra en ti en todo momento, incluso en el silencio de la noche. Eres creador incluso cuando crees estar ausente. Eres viajero incluso cuando piensas estar quieto. Y al recordar esa verdad, la frontera entre el día y la noche, entre el sueño y la vigilia, entre lo visible y lo invisible, comienza a deshacerse. Lo que queda entonces es la certeza de que todo es un solo campo, un solo pulso, un solo viaje interminable en el que la conciencia jamás deja de moverse. El campo donde todo comienza no es un espacio físico, sino una matriz vibrante que antecede a la forma. Los sabios lo llamaban el útero cósmico, el lugar donde la energía se condensa en materia, donde la idea se vuelve carne, donde lo invisible se reviste de visible. Thoth lo describía como la fuente de la creación, un mar silencioso y vivo en el que cada pensamiento, cada emoción, cada pulso de conciencia se inscribe como una semilla que tarde o temprano florece. Allí, nada está fijo, todo es posibilidad, todo es respuesta inmediata a la vibración que emites. Cuando entras en contacto con ese campo, comprendes que la vida no es una sucesión de hechos al azar, sino una danza de resonancias. Si tu interior vibra en miedo, el campo lo refleja en circunstancias densas. Si sostienes gratitud, el campo responde con apertura. El campo no juzga, no distingue entre lo que quieres y lo que rechazas. Simplemente multiplica lo que sostienes. Es como un espejo perfecto, tan impecable que resulta incómodo, porque te devuelve incluso lo que niegas de ti mismo. Muchos han experimentado destellos de esta verdad sin saberlo. Aquella vez en que pensaste intensamente en alguien y al poco tiempo apareció. El instante en que un número se repitió tantas veces que parecía imposible que fuera coincidencia. El sueño en el que viste un lugar desconocido y, tiempo después, lo encontraste en tu camino. Nada de eso es casual. Es el campo de creación mostrando su naturaleza. Responde a la conciencia antes de que la mente formule razones. La física cuántica, aunque intenta mantener su lenguaje técnico, ya no puede ignorar este misterio. El entrelazamiento cuántico revela que dos partículas separadas por kilómetros responden de manera instantánea, como si no existiera distancia entre ellas. ¿Qué significa esto, sino que hay un tejido invisible conectando todo con todo? Ese tejido es lo que los antiguos llamaban espíritu, prana, akasha, logos, nombres distintos para la misma realidad, un campo de vibración pura en el que todo está unido. Pero el descubrimiento más perturbador es que la conciencia participa activamente en ese tejido. El observador no es un testigo pasivo, es un co-creador. Cada mirada, cada intención, cada emoción sostenida se inscribe en el campo y lo reorganiza. El universo no es un mecanismo ciego que funciona al margen de ti. Es un organismo sensible que responde a tu frecuencia. Y esta verdad fue lo que más se intentó borrar, porque devuelve al ser humano su soberanía. Si la realidad es moldeable desde dentro, ningún poder externo puede reclamar dominio absoluto. Por eso Thoth repetía una y otra vez:
Conócete a ti mismo y conocerás el universo. No era un consejo filosófico, era una instrucción precisa. Solo quien reconoce su vibración puede operar conscientemente en el campo. De lo contrario, crea caos sin saberlo, proyectando miedos, repitiendo heridas, encadenándose a su propia desarmonía. Pero cuando conoces tu vibración, descubres la llave: alinear pensamiento, emoción y energía en un mismo pulso. Ese es el verdadero acto creador, el decreto silencioso que reorganiza el campo. Y lo extraordinario es que este proceso no necesita de grandes rituales. Se activa en lo cotidiano, en la manera en que respiras, en la atención con la que escuchas, en la presencia que llevas a un gesto simple. El campo responde más a la calidad de tu vibración que a la cantidad de tus acciones. Una sola respiración consciente puede pesar más que 1000 palabras vacías. Un instante de coherencia interna puede abrir más puertas que años de esfuerzo ansioso. Imagina ahora lo que ocurriría si empezaras a vivir desde esa conciencia. Cada emoción sería elegida con cuidado, no desde el control rígido, sino desde la comprensión de que lo que sostienes en ti se multiplica en el campo. Cada encuentro se volvería un espejo, cada circunstancia un mensaje, cada desafío una invitación a revisar qué estás vibrando. Dejarías de culpar al mundo y comenzarías a escucharlo como quien escucha una partitura que refleja tu propio estado interior. Y en ese cambio de mirada, la vida dejaría de ser lucha para convertirse en diálogo. El campo está aquí, ahora, vibrando en torno a ti, respondiendo a cada pulso que emites. No tienes que alcanzarlo ni invocarlo, ya estás dentro. Lo único que necesitas es recordar que no eres un espectador atrapado en un escenario fijo, sino un creador que participa en cada línea de la obra. Y cuando lo recuerdas, aunque sea por un instante, el mundo empieza a reorganizarse, las piezas encajan, las puertas se abren, el azar se vuelve sincronicidad. Porque la matriz vibracional, que nunca dejó de responder, por fin escucha a tu conciencia despierta. Lo que Todd custodiaba no eran técnicas ocultas reservadas a unos pocos elegidos, sino principios tan simples que resultaban imposibles de controlar. El primero de ellos, quizá el más olvidado, es el silencio. No un silencio vacío, sino un espacio vivo en el que la mente deja de dictar y el alma comienza a hablar. Los antiguos lo llamaban la llave de entrada, porque sabían que sin él ningún código podía encenderse. En ese silencio, la vibración se ordena, y lo que estaba disperso encuentra su cauce. Es como si el campo, cansado de tanto ruido, al fin pudiera reconocerte y responder. El segundo principio es la atención, no cualquier atención, sino aquella que no se agota en el esfuerzo ni se dispersa en la prisa. Es la atención reverente que surge cuando estás ante algo sagrado, aunque no sepas explicar por qué. El iniciado aprendía a mirar no con los ojos, sino con todo su ser. A escuchar no solo el sonido, sino lo que el silencio sostiene detrás. Esa atención es fuego. Donde se posa, la energía se concentra. El campo responde. Lo invisible comienza a mostrarse. Por eso Todd decía que la atención era más poderosa que cualquier oración mecánica, porque la atención es presencia, y la presencia es vibración pura. El tercer principio es la percepción sutil, esa capacidad de captar lo que se esconde detrás de la forma, de sentir un movimiento antes de que ocurra, de reconocer una verdad aunque aún no haya palabras para nombrarla. Es la antena del alma, siempre activa, aunque a menudo silenciada por la mente ansiosa. Cuando se despierta,
Comienzas a notar señales por todas partes. Un número que insiste, una palabra que resuena, un gesto mínimo que de pronto adquiere sentido. No son coincidencias, son el campo hablándote en su lenguaje. Y al reconocerlo, tu vida entera se convierte en diálogo con lo invisible. Silencio, atención y percepción sutil. Cuando estos tres se encuentran, ocurre algo que no puede forzarse. Es como si una lámpara interna se encendiera. Una claridad sin origen aparente comienza a expandirse. No es un conocimiento mental, es un reconocimiento vibracional. De pronto entiendes lo que antes te resultaba confuso, pero no porque lo hayas analizado, sino porque lo sientes como cierto en el cuerpo. Es la memoria antigua que despierta. El alma dice, esto ya lo sabía. Los maestros herméticos advertían que este estado no se alcanza con acumulación de prácticas, sino con coherencia. Puedes repetir 1000 mantras, pero si tu vibración está en desorden, nada se activa. Puedes hacer rituales elaborados, pero si no hay silencio interno, se convierten en gestos vacíos. La vibración responde a la verdad, no al espectáculo. Por eso Todd insistía en la simplicidad. Decía que el poder siempre está en lo obvio, en lo que todos pasan por alto buscando fórmulas complicadas. Imagina por un momento que aplicas estos principios en tu vida diaria. Que, en lugar de reaccionar con prisa, respiras y eliges silencio. Que, en lugar de dispersarte en 1000 estímulos, llevas tu atención a lo esencial. Que, en lugar de negar lo sutil, aprendes a escucharlo. Lo que ocurre entonces no es inmediato ni estridente, pero es real. El campo comienza a reorganizarse. Lo que estaba bloqueado empieza a fluir. Lo que parecía imposible se abre paso con naturalidad, porque el universo no responde al esfuerzo, sino a la coherencia vibracional. Así se comprende la paradoja. No se trata de hacer más, sino de sostener mejor, no de forzar la puerta, sino de mantener la llave en la mano adecuada. La vibración correcta no se alcanza con lucha, sino con alineación. Y esa alineación no depende de grandes poderes externos, depende de ti, de tu disposición a habitar tu propio centro. Allí es donde Todd sembró las claves, no en templos de piedra, ni en rituales secretos, sino en la conciencia misma, porque sólo allí podían permanecer a salvo, invisibles para los ojos distraídos, pero siempre disponibles para el alma que estuviera lista para recordar. Cuando lo entiendes, descubres que no necesitas esperar nada. Ya estás dentro del templo. El altar es tu respiración, el fuego es tu atención, el cántico es tu silencio. Y en ese reconocimiento, la frontera entre lo sagrado y lo profano se desvanece. Todo lo que haces, incluso lo más simple, se convierte en acto ritual. Caminar, mirar, respirar, escuchar, todo vibra distinto cuando lo haces con presencia. Y en esa vibración se revela el verdadero misterio, que la iniciación no ocurre una vez en la vida, sino en cada instante en que eliges estar despierto. Ver más allá de la forma es apenas el inicio, porque el verdadero desafío comienza cuando esa visión debe encarnarse en la vida cotidiana. No basta con sentir que todo es vibración durante un instante de silencio. Lo sagrado pide ser sostenido en medio del ruido del mundo. Thoth lo sabía. Y por eso repetía que el despertar no es un evento, sino un proceso, una puerta que se abre una y otra vez, hasta que ya no puedes cerrarla aunque lo intentes. Al principio la experiencia es delicada, como un cristal recién formado. Percibes sincronicidades, sueños lúcidos, momentos en que el tiempo parece detenerse, pero enseguida aparece la prueba, la rutina, las exigencias, los conflictos.
Todo lo externo intenta arrastrarte de nuevo al viejo sueño de la inconsciencia, y allí se revela la verdadera maestría, no en escapar de lo mundano, sino en permanecer despierto dentro de lo ordinario, el trabajo, los vínculos, las decisiones cotidianas se vuelven el campo de prueba donde decides si tu vibración sigue intacta o si vuelves a entregarla a los viejos patrones. Es aquí donde muchos tropiezan, porque esperan que la visión les otorgue privilegios externos, cuando en realidad lo que otorga es responsabilidad. Ya no puedes culpar al azar ni a los demás. Sabes que lo que enfrentas afuera es espejo de lo que vibra adentro. Si aparece alguien que hiere, revela tu herida no resuelta. Si surge una pérdida, refleja el apego que aún sostienes. Si la vida se detiene en círculos repetidos, señala el patrón que sigues alimentando. Y aunque duele reconocerlo, esa es la medicina. El espejo no engaña, muestra. Los antiguos iniciados entendían este proceso como una segunda muerte. La primera era la biológica, la segunda, la muerte del viejo yo que insiste en vivir desde la inconsciencia, morir a la queja, a la dependencia, a la ilusión de control. Esa muerte interior era temida porque desarma las seguridades, pero al mismo tiempo es la única que abre espacio para que lo nuevo nazca. Lo llamaban la muerte iniciática, y todo aquel que la atravesaba dejaba de ser esclavo de las apariencias. El poder de sostener esta nueva visión en la vida diaria reside en un detalle que parece pequeño, pero lo cambia todo. La coherencia. Pensar una cosa, sentir otra y hacer otra diferente fractura tu campo. Esa fractura genera ruido, y el campo responde con caos. Pero cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces vibran en la misma dirección, se produce una resonancia que atrae orden, incluso en medio de la tormenta. No se trata de perfección, se trata de sinceridad. La vibración reconoce la verdad que sostienes, no la máscara que muestras. Imagina un instante de tu vida en el que actuaste desde la coherencia total. Puede haber sido pequeño. Decir una verdad difícil. Tomar una decisión que alineaba con tu alma, aunque doliera. Renunciar a un lugar que ya no vibraba contigo. ¿Recuerdas la claridad que sentiste? La sensación de ligereza, como si hubieras soltado un peso invisible. Ese es el eco del campo respondiendo. La vida comienza a organizarse a tu alrededor, no porque todo sea perfecto, sino porque dejaste de fragmentarte por dentro. Thoth no pedía sacrificios externos, pedía este sacrificio interno, dejar morir lo falso, dejar de sostener lo que no vibra contigo, aunque te brinde comodidad, dejar de mentirte, aunque la verdad incomode. Dejar de buscar afuera lo que solo puede nacer dentro. Ese es el precio de la libertad, la entrega de lo ilusorio. Y quien lo paga, recibe a cambio la única riqueza que no puede perderse, la soberanía de su propia vibración, la transformación. Entonces, no consiste en acumular poderes extraordinarios, sino en aprender a vivir lo ordinario con conciencia, comer, caminar, hablar, trabajar, amar, todo se convierte en práctica sagrada cuando lo habitas desde la presencia. Y poco a poco descubres que no existe separación entre lo espiritual y lo material. La división fue un engaño para mantenerte fragmentado. En realidad, todo es un solo flujo, y cada gesto contiene la totalidad si lo vives con el alma despierta. Así es como la visión se convierte en camino, no como un recuerdo esporádico, sino como una forma de existir. Y cuanto más lo sostienes, más evidente se vuelve que el verdadero templo no está en los muros de piedra ni en los rituales secretos, sino en la coherencia que encarnas. Tú eres el altar, tú eres la ofrenda, tú eres la llama que nunca se apaga, y al reconocerlo,
comprendes que ya no hay vuelta atrás. La vida ha dejado de ser un laberinto para convertirse en un viaje consciente de regreso a tu fuente. Cuando la coherencia se vuelve hábito y la visión se estabiliza en tu interior, algo extraordinario comienza a suceder. La realidad ya no se percibe como un escenario fijo, sino como un tejido en movimiento que responde a cada latido de tu conciencia. El mundo, que antes parecía duro e impenetrable, empieza a comportarse como un espejo líquido. Lo que piensas y sientes, lo que sostienes en lo profundo, genera ondas que viajan hacia afuera y regresan convertidas en experiencia. Thoth lo llamaba el principio de vibración activa y lo describía como la verdadera tecnología espiritual, aquella que no necesita artefactos externos porque opera directamente desde el ser. Al entrar en este estado, reconoces algo que siempre estuvo contigo, la capacidad de crear. No crear desde la voluntad tensa que intenta forzar los hechos, sino desde la alineación serena que permite que el campo responda. Y descubres que no se trata de fabricar una realidad nueva a golpes de deseo, sino de sostener la frecuencia adecuada hasta que lo invisible se condense en visible. El campo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. No escucha lo que declaras superficialmente, sino lo que emites de manera constante en lo profundo. Aquí aparece la paradoja que desconcierta a muchos. Cuanto más intentas controlar, menos ocurre. Pero cuanto más sueltas y sostienes la coherencia interna, más rápido se reorganiza el mundo. Porque el campo no entiende de lucha, solo de resonancia. Así, cuando piensas en abundancia pero vibras miedo a la carencia, lo que se refleja es carencia. Cuando declaras querer amor pero sostienes resentimiento, lo que aparece es distancia. El campo no puede mentirse, refleja exactamente lo que eres. Los sabios herméticos lo explicaban con metáforas sencillas. Decían que la mente humana es como una lámpara que proyecta imágenes en la pantalla del universo. Si la lámpara está temblando, la imagen se deforma. Si la lámpara es firme, la imagen se aclara. De igual modo, tu vibración es la lámpara que proyecta la forma de tu vida. Y al reconocerlo, dejas de preguntarte por qué las cosas suceden y comienzas a preguntarte desde qué frecuencia las estás sosteniendo. La ciencia contemporánea, con toda su resistencia a lo invisible, no ha podido ignorar el hecho de que la conciencia interviene en la materia. Experimentos con partículas subatómicas lo confirman. El observador altera lo observado. Pero lo que para la ciencia es un enigma, para los antiguos era un principio sagrado. El universo es mente, decían. Y al ser parte de ese universo, tú también eres mente creadora. No una mente limitada a pensamientos, sino un pulso vibracional que moldea el campo. Y aquí surge el verdadero reto: asumir responsabilidad, porque ya no puedes atribuir tu vida al azar ni a la voluntad de otros. Comprendes que incluso lo que parece adverso tiene su raíz en la frecuencia que sostienes. No es culpa, es resonancia, no es castigo, es correspondencia. Y cuando lo aceptas, la libertad se vuelve inevitable, porque te das cuenta de que tienes la llave. La realidad no está en tu contra, está esperando a que recuerdes cómo dialogar con ella. Este diálogo no se establece con súplicas, sino con vibración. El universo responde a tu estado, no a tu discurso. Por eso los iniciados aprendían a cultivar primero su interior, y solo después actuaban en el exterior. Sabían que si la vibración estaba alineada, las puertas se abrían solas, las personas correctas aparecían, los caminos se despejaban. Y cuando no lo estaba, ningún esfuerzo externo lograba sostener lo creado. Imagina por un instante que comienzas a vivir desde esta conciencia.
que en lugar de reaccionar a lo que ocurre, eliges primero tu frecuencia, que antes de responder a un conflicto, alineas tu respiración. Que antes de tomar una decisión, sientes qué vibración la sostiene. Entonces la vida deja de ser lucha y se convierte en arte. Cada gesto es pincelada, cada emoción es color, cada pensamiento es trazo en el lienzo del campo. Y al cabo de un tiempo, miras atrás y reconoces que la obra que habitas la pintaste tú mismo. Ese es el gran secreto que intentaron ocultar durante siglos, que no eres víctima de la realidad, eres co-creador, que el destino no está escrito como piedra, sino como arcilla que vibra en tus manos, que el campo no distingue entre grandes y pequeños, responde con la misma precisión a todos, y que, si logras sostener tu frecuencia con verdad y coherencia, lo invisible se inclina hacia ti y lo imposible comienza a parecer natural. Todd no pedía fe ciega, pedía práctica, no pedía adoración, pedía recuerdo, porque lo que transforma no es creer en estas palabras, sino encarnarlas. Cada respiración consciente, cada acto coherente, cada instante de silencio verdadero es una chispa que enciende la lámpara de tu campo. Y cuando la lámpara brilla, la realidad no tiene opción. Debe reflejar esa luz. Allí, en ese reconocimiento, descubres que el verdadero milagro no es ver más allá del mundo, sino vivir dentro de él con la conciencia despierta de quien sabe que todo vibra y que todo responde. El despertar nunca ocurre en línea recta, llega en oleadas, a veces suaves como un murmullo, otras violentas como una tormenta que arrasa con lo que creía seguro. Thoth advertía que quien inicia este camino debe prepararse para las pruebas, porque la luz que nace dentro inevitablemente ilumina también las sombras que llevas contigo, no para castigarte, sino para mostrar lo que aún no has reconocido. Y cuando esa luz toca lo olvidado, duele, como el sol que al amanecer expone los rincones donde se acumuló el polvo durante la noche. Al principio crees que despertar es liberación inmediata, pero pronto descubres que también es confrontación. Las emociones reprimidas salen a la superficie. Los miedos se hacen visibles. Las relaciones que ya no vibran contigo comienzan a quebrarse. Es como si el campo mismo reorganizara tu vida para obligarte a elegir. ¿Seguirás sosteniendo lo viejo o te atreverás a entrar en lo nuevo? Esa elección no se hace una sola vez. Se repite una y otra vez, hasta que aprendes que cada instante es un portal y cada decisión una llave. Aquí se revela el rostro más exigente de la enseñanza hermética. No basta con entender intelectualmente que todo es vibración. Debes vivirlo en carne propia, incluso cuando duela. Porque el campo no responde a lo que dices saber, responde a lo que realmente sostienes. Puedes hablar de amor, pero si guardas resentimiento, la vida te lo mostrará en cada reflejo. Puedes declararte libre, pero si vibras miedo, aparecerán cadenas nuevas para recordártelo. Y aunque resulte duro, esa exactitud es la verdadera gracia. El universo no te engaña. Te devuelve con precisión lo que emites. Los iniciados llamaban a este proceso la gran purificación. No consistía en rituales externos, sino en atravesar conscientemente las pruebas que la vida ponía delante. Cada obstáculo era un espejo, cada conflicto una oportunidad de ver la frecuencia que aún necesitaba ordenarse. El fuego de las dificultades no era castigo, era alquimia. Así como el oro se purifica en el crisol, la conciencia se clarifica en la fricción de la vida. Sin esa fricción, nada se transforma de verdad. Quizá lo hayas vivido ya, una etapa en la que todo parecía desmoronarse, donde lo que habías construido con tanto esfuerzo se deshacía de un día para otro, y en ese derrumbe, una parte de ti
gritaba de miedo, pero otra parte, más profunda, intuía que algo estaban haciendo. Esa intuición es la voz de tu ser recordándote que la destrucción es preludio de la renovación. Lo que se quiebra es lo que ya no sostiene tu vibración. Lo que permanece es lo que resuena con tu verdad más alta. En ese proceso, la mente busca culpables, pero el alma reconoce la oportunidad, porque cada pérdida abre espacio, cada cierre abre un nuevo umbral. Thoth enseñaba que los portales no se reconocen por su belleza, sino por el vértigo que provocan. Si un camino no te sacude, probablemente no te transforma. El vértigo es señal de que estás saliendo de lo conocido y entrando en lo real. La paradoja es que cuanto más profunda es la prueba, más cerca estás de la liberación. El dolor señala que el viejo yo se resiste a morir, y esa resistencia es el umbral exacto donde el nuevo ser quiere nacer. Por eso los sabios decían que la sombra no es enemiga, sino guardiana. Se coloca en el umbral no para impedir tu paso, sino para comprobar tu determinación. Solo quien se atreve a mirarla de frente puede cruzar, y cuando cruzas, la sombra pierde su poder. Lo que antes te ataba ahora se convierte en fuerza. Lo que antes dolía ahora se transforma en sabiduría. Comprendes que nada fue en vano, que incluso las caídas eran parte de la alquimia, porque el despertar no es lineal ni cómodo. Es un viaje heroico donde cada herida se vuelve cicatriz luminosa, recordándote que elegiste atravesar, no huir. Al sostener esta conciencia, descubres que las pruebas dejan de asustarte. Empiezas a ver en cada desafío un mensaje, en cada crisis una iniciación, en cada dolor una puerta. Y aunque la incertidumbre continúe, ya no caminas con miedo, caminas con reverencia, porque sabes que detrás de cada sombra, Thoth sigue esperando como guardián silencioso, recordándote que la luz más pura solo se revela cuando atraviesas la oscuridad. Hay un instante en el camino en que el buscador comprende que ya no puede retroceder. Ha atravesado demasiados velos, ha mirado de frente a demasiadas sombras, ha sentido en su propio cuerpo que lo invisible no es metáfora, sino realidad. Ese instante es decisivo, porque allí comienza la verdadera integración. No se trata ya de acumular experiencias extraordinarias ni de perseguir visiones deslumbrantes, sino de aprender a vivir cada día con la conciencia despierta, como quien sostiene una llama en medio del viento. Thoth enseñaba que la iniciación no terminaba con una revelación, sino con la encarnación. El conocimiento debía bajar de los cielos y convertirse en carne, en gesto, en palabra. De nada servía abrir el ojo oculto si luego la vida cotidiana se vivía en incoherencia. De nada valía hablar del campo vibracional si en las relaciones más cercanas seguías actuando desde el miedo o la mentira. La verdadera maestría no se reconocía en los templos, sino en la forma de habitar lo ordinario. Por eso los antiguos hablaban del gran retorno. Después de subir a lo más alto de la visión, el iniciado debía regresar a lo simple, al mercado, a la familia, a la tierra. Allí demostraba si realmente había despertado, porque quien ha visto más allá de la forma no desprecia la forma, la habita con reverencia. Quien ha comprendido que todo es vibración no huye del mundo, sino que lo transforma con su presencia. Esa era la prueba más difícil, no escapar, sino permanecer. En ese retorno, el silencio aprendido en la contemplación se convierte en paciencia en medio del ruido. La atención cultivada en los rituales se vuelve escucha profunda hacia quienes amas. La percepción sutil que te mostró símbolos en sueños se traduce en sensibilidad hacia los gestos pequeños de la vida.
todo se unifica. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo profano, porque comprendes que la divinidad vibra en todo, incluso en lo que antes llamabas banal. El iniciado que alcanza este punto comienza a notar algo asombroso. La vida misma se reorganiza a su alrededor. Las relaciones cambian, no porque las fuerce, sino porque su vibración ha cambiado. Las oportunidades aparecen, no porque las persiga, sino porque resuenan con su nuevo estado. Los conflictos se disuelven, no porque huya de ellos, sino porque los enfrenta con una conciencia distinta. El campo responde, y lo hace con precisión, como siempre lo ha hecho, pero ahora de forma evidente, y, sin embargo, esta claridad trae consigo un nuevo desafío, porque vivir despierto en un mundo dormido exige coraje, exige aprender a caminar entre quienes aún temen la verdad, entre quienes rechazan lo que no comprenden. Exige sostener la vibración sin caer en la arrogancia, sin sentirte superior, sin convertir el despertar en un motivo de separación. Todd advertía, el buscador que se cree distinto se pierde de nuevo en la ilusión. La verdadera luz no divide, unifica. No se impone, se ofrece. Por eso la integración requiere humildad. Saber que aunque hayas visto más allá del velo, sigues siendo humano, sigues aprendiendo, sigues caminando, que la sabiduría no te convierte en dueño de la verdad, sino en servidor de ella, que el don de la visión no es un privilegio para engrandecerte, sino una responsabilidad para irradiar coherencia, y esa irradiación no necesita palabras grandilocuentes, se transmite en lo invisible, en lo que vibra en tu presencia. En este punto, la transformación deja de ser personal y comienza a expandirse. Tu vibración se convierte en campo que afecta a quienes te rodean. Un gesto tuyo, una mirada, una simple calma sostenida pueden ser suficientes para que otros recuerden también. Porque la conciencia es contagiosa, como un fuego que se enciende de antorcha en antorcha. Así se cumple el propósito hermético. No crear seguidores, sino despertar buscadores. El retorno, entonces, no es un final, sino un comienzo más profundo. Has recordado quién eres, y ahora la vida te pide que lo vivas. Has visto que todo es vibración, y ahora te toca vibrar con verdad en cada acto. Has comprendido que el poder está dentro, y ahora debes usarlo no para imponerte, sino para expandir la libertad. Y cuando lo haces, aunque el mundo externo parezca seguir igual, algo en la trama invisible comienza a transformarse de manera irreversible. Porque cada alma que despierta altera el campo entero, y cada gesto de coherencia abre un portal que otros también pueden cruzar. Así se entiende que la verdadera iniciación no termina nunca, es una espiral. Una danza infinita entre recordar y olvidar, entre caer y levantarse, entre ver y volver a ver con más claridad. Pero lo esencial ya no se pierde. La certeza de que lo invisible está aquí, de que Todd sigue susurrando en cada silencio, de que la divinidad habita en lo más simple, esperando ser reconocida. Y cuando vives desde esa certeza, comprendes que el camino ya no te pertenece solo a ti, pertenece a todos, porque tu vibración, sostenida en coherencia, se convierte en un faro en medio de la niebla. Hay un punto en todo viaje donde la tensión acumulada ya no puede sostenerse más. El buscador llega al filo del abismo, donde la mente teme caer y el alma anhela volar. Ese filo es la última prueba, el instante en el que las contradicciones alcanzan su clímax. Deseas libertad, pero aún tiembla tu apego. Sientes la grandeza del espíritu, pero todavía escuchas las cadenas del ego. Reconoces que todo es vibración, pero dudas de tu capacidad para sostener la frecuencia. Allí,
En ese cruce de fuerzas opuestas se revela el verdadero núcleo de la iniciación. Todd lo describía como el gran crisol, no un lugar físico, sino un estado interior donde lo viejo y lo nuevo arden juntos. La mente quiere aferrarse a lo conocido, aunque duela. El corazón late hacia lo desconocido, aunque asuste. La dualidad se enfrenta con tal intensidad que parece desgarrarte. Y, sin embargo, es en ese desgarramiento donde nace lo real. Porque no se trata de elegir entre uno u otro, sino de atravesar el fuego hasta que ambos polos se reconcilien en una verdad más amplia. Quizá lo has sentido ya. Esa sensación de estar dividido en dos, de no pertenecer del todo a tu vida antigua, ni haber entrado aún en la nueva. Ese limbo, que a veces parece insoportable, es en realidad la antesala del salto. Allí las certezas mueren. Los viejos mapas se vuelven inútiles, y el alma se encuentra desnuda ante el misterio. Es entonces cuando surge la pregunta definitiva. Te atreves a soltar incluso la necesidad de control espiritual, incluso la idea de despertar, incluso la imagen que tienes de ti mismo. Porque el despertar no culmina en acumular más respuestas, sino en aprender a habitar la pregunta. No consiste en aferrarte a un estado de luz eterna, sino en aceptar el flujo, la expansión y la contracción, la claridad y la sombra, el día y la noche. Comprendes que no hay que escapar de la dualidad, sino danzar con ella, hasta descubrir que nunca fuiste realmente dividido. La unidad siempre estuvo ahí, silenciosa, esperando a que dejaras de luchar para reconocerla. Y cuando finalmente sueltas, ocurre lo inesperado. No aparece un milagro externo ni un espectáculo de visiones. Lo que surge es una paz tan profunda que ya no depende de nada. Una paz que no necesita pruebas ni promesas, porque vibra desde dentro como certeza. Es la voz que te dice, sin palabras, siempre fuiste libre, siempre fuiste completo, siempre fuiste parte del todo. Esa es la revelación que ningún poder puede arrebatarte, porque no se basa en creencias, sino en experiencia directa. El clímax se disuelve entonces en un silencio luminoso. Los conflictos que parecían insoportables se muestran como pruebas necesarias. Las sombras que tanto temías se revelan como guardianas de tu fuerza. Las pérdidas se convierten en portales, los errores en maestros, las caídas en semillas de un vuelo mayor. Entiendes que nunca estuviste solo, que la presencia de Todd, de los sabios, de la conciencia universal, siempre estuvo guiando tu paso, aun cuando te sentías perdido. Ese es el verdadero final y, al mismo tiempo, el verdadero comienzo. Porque lo que descubres en este punto no es una meta alcanzada, sino un estado de ser que puedes sostener en cada instante. Ya no buscas, recuerdas, ya no persigues, encarnas, ya no dependes de señales externas, porque la señal vibra en ti. Y con cada respiración, con cada gesto, con cada pensamiento alineado, sigues expandiendo esa frecuencia en el campo, afectando no solo tu vida, sino la de todos los que se crucen contigo. El camino hermético nunca fue una carrera hacia afuera, siempre fue un regreso hacia adentro. Y ahora que has atravesado el umbral, comprendes que el mayor de los misterios no estaba oculto en templos ni en símbolos, sino en tu propia conciencia. Allí estuvo siempre la llave, esperando a que la reconocieras, y al hacerlo, descubres que no hay nada que temer, porque incluso el miedo era parte del mismo tejido que hoy abrazas como totalidad. Así termina este tramo de la travesía, no con un cierre absoluto, sino con la apertura de un horizonte infinito, porque cada final es un nuevo comienzo, y cada revelación
te invita a otra más profunda. Lo único que permanece es la certeza vibrante de que eres parte de la mente universal, de que tu vida es un reflejo del todo, de que tu despertar no es solo tuyo, sino de la humanidad entera. Y con esa certeza, la pregunta final se enciende como llama. ¿Estás listo para vivir no solo como buscador, sino como creador consciente? Recordando en cada instante que la vibración que sostienes es la obra más sagrada que jamás harás.